Hay fuerzas invisibles que codician lo que tú más amas. Fuerzas que buscan infiltrarse en la paz de tu hogar, sembrar discordia en tu familia, devorar tus finanzas y apagar la luz de tu testimonio. Operan en las sombras, lanzan sus ataques cuando menos lo esperas. Y a menudo nos dejan sintiéndonos vulnerables, expuestos, como una casa sin puertas en medio de una tormenta. Pero, ¿y si te dijera que el cielo te ha entregado un sello de poder divino, forjado en la eternidad y validado por el sacrificio más grande de la historia? Un sello que, cuando se aplica por fe, traza una línea de fuego inquebrantable alrededor de tu vida, una frontera que el infierno no puede cruzar. No estoy hablando de un ritual vacío, estoy hablando de la activación consciente del arma más poderosa del arsenal de Dios, la sangre preciosa de Jesucristo. Hemos oído hablar de la sangre que perdona, hemos oído hablar de la sangre que limpia, pero hoy vas a descubrir el poder de la sangre que sella, que marca, que protege, que declara ante todo el universo: esto le pertenece a Dios. En la enseñanza que estás a punto de recibir, aprenderás el arte perdido del sellamiento espiritual. Te guiaré paso a paso para que aprendas a aplicar este sello divino sobre tu casa, sobre cada miembro de tu familia, sobre tu finanza, blindando cada área vital contra todo ataque del enemigo. Así que, si anhelas una paz que las circunstancias no puedan robar, si estás listo para pasar de ser una víctima de los ataques a ser un guardián inexpugnable de tu territorio, entonces prepárate, porque estás a punto de aprender a usar el sello que hace temblar al infierno. Comencemos. Hermano, la palabra sellar puede sonar un poco misteriosa, quizás hasta anticuada. La asociamos con cartas antiguas cerradas con lacre o con documentos importantes marcados con un emblema de autoridad. Pero hoy vamos a descubrir que el concepto de sellar es uno de los más poderosos y prácticos de todo el lenguaje espiritual. No es una simple metáfora, es un acto de guerra, una declaración de propiedad y una activación de protección divina. Para poder usar esta arma con eficacia, primero debemos entender qué significa realmente en el mundo espiritual poner un sello. En el mundo antiguo, un sello era mucho más que una simple marca. Era un símbolo cargado de significado y de poder legal. Cuando un rey enviaba un decreto y lo sellaba con su anillo, ese sello representaba autoridad. Nadie podía alterar ese documento sin desafiar al rey mismo. El sello era la firma real, la garantía de que el poder del trono respaldaba esa palabra. Un sello también significaba propiedad. Cuando un mercader marcaba sus vasijas o sus sacos con su sello personal, estaba declarando: esto me pertenece, es mío. Era una señal para disuadir a los ladrones y para identificar sus bienes. Además, un sello era un símbolo de protección. Cuando se sellaba la puerta de un granero o de una tumba, como la de nuestro Señor Jesús, se estaba estableciendo una barrera legal y espiritual. Romper ese sello era un acto de profanación, una violación que acarrearía consecuencias severas. El sello era una advertencia: no traspasar. Este lugar estaba bajo una autoridad superior. Y finalmente, un sello representaba finalidad y seguridad. Un documento sellado era un contrato cerrado, un testamento validado. El sello garantizaba la autenticidad y la permanencia de lo que estaba escrito. Ahora, traslademos este concepto tan rico al mundo espiritual. Nuestro Dios es un Dios de orden, de legalidad y de pacto. Y Él también usa sellos. La Biblia está llena de ejemplos. Cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesucristo, la Escritura nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué verdad tan gloriosa! En el instante de nuestra salvación, Dios puso su sello personal sobre nosotros. ¿Y quién es ese sello? Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es la marca indeleble que le pertenecemos a Dios. Es su sello de propiedad. Es la garantía que le grita al infierno: este ya no es tuyo, ha sido comprado. Es propiedad exclusiva del reino de los cielos. Es también su sello de protección. Su presencia en nosotros es una muralla de fuego que nos guarda del mal. Y es su sello de seguridad, la garantía, la zarra de nuestra herencia eterna. El Espíritu Santo es el sello viviente de Dios sobre sus hijos. Vemos otro ejemplo poderoso en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Antes de que se desaten los juicios finales sobre la tierra, Dios envía un ángel con una orden urgente: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí vemos el sello como una marca de protección divina contra el juicio. Aquellos que llevaban el sello de Dios eran intocables para las plagas que venían. El sello era su pasaporte de seguridad en medio del caos. Entonces, ¿qué es el sellamiento espiritual? No es un ritual mágico. No es recitar unas palabras para obtener un efecto supersticioso. El sellamiento espiritual es un acto de fe basado en un pacto y ejercido con autoridad delegada.
Es el acto por el cual un creyente, parado en su posición de hijo y sacerdote, reclama un territorio, su vida, su casa, su familia para Dios, aplicando sobre él la marca del pacto divino y declarando ante todo el mundo espiritual que ese territorio está bajo la jurisdicción exclusiva del reino de los cielos y por lo tanto fuera del alcance legal del enemigo. ¿Por qué necesitamos sellar? Porque vivimos en un mundo caído, en un territorio que aunque legalmente le pertenece a Cristo por su victoria en la cruz, todavía está ocupado ilegalmente por un enemigo invasor. Y ese enemigo intentará constantemente reclamar o contaminar todo lo que le pertenece a Dios. El acto de sellar es nuestra forma de hacer cumplir la victoria de Cristo en las áreas específicas de nuestra vida. Es como poner los letreros de propiedad privada prohibido el paso del reino de Dios alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra finanza. Es establecer fronteras espirituales claras y definidas. Todo sello deriva su poder de la autoridad de quien lo emite. El sello de un rey es poderoso porque detrás está el poder del rey. El sello de un juez es válido por la autoridad de la corte. Y el poder del sello espiritual que vamos a aprender a usar no reside en nuestras palabras ni en nuestra fe por sí misma. Reside en la autoridad y en la fidelidad de aquel que estableció el pacto que activa ese sello. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo como individuos. Pero Dios nos ha dado también como sacerdote de nuestro hogar la autoridad para aplicar un sello aún más específico, un sello que está directamente ligado al pacto más poderoso jamás hecho, el pacto sellado con la moneda más valiosa del universo. Amado, la revelación del poder de un sello espiritual abre nuestros ojos a una nueva dimensión de autoridad y protección. Pero así como existen diferentes niveles de autoridad en la tierra, el sello de un notario no es igual al sello de un rey. En el mundo espiritual también hay sellos y pactos. Y hoy vamos a descubrir la sustancia, la tinta divina con la que se firma el sello más poderoso, más inquebrantable y más temido por el infierno que jamás haya existido. No es un símbolo creado por hombres, ni siquiera un pacto mediado por ángeles. Es el sello supremo, el fundamento de nuestra fe. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del pacto eterno. Para entender la supremacía de este sello, primero debemos comprender el lenguaje de los pactos en la Biblia. Desde el principio Dios ha establecido su relación con la humanidad a través de pactos, de contratos sagrados. Y en toda la Escritura vemos un principio inmutable, un pacto serio, un pacto de vida o muerte. Siempre, siempre era ratificado y sellado con sangre. La sangre, que representa la vida misma, era el testimonio solemne de que ambas partes se comprometían hasta la muerte con los términos del acuerdo. Era la firma más sagrada que existía. En el Antiguo Testamento vemos este principio repetidamente. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, incluyó el derramamiento de sangre de animales. Cuando estableció el pacto de la ley con Israel en el Sinaí, Moisés roció la sangre de los sacrificios sobre el altar y sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. La sangre era el pegamento divino que unía a Dios y a su pueblo en un compromiso mutuo. Pero había un problema fundamental con la sangre de esos pactos antiguos. La sangre de los animales, toros, machos, cabríos, corderos, era una sangre imperfecta, temporal. Solo podía cubrir el pecado por un tiempo, nunca quitarlo por completo. Era como una curita sobre una herida profunda, tapaba el problema, pero no lo sanaba. Por eso los sacrificios tenían que repetirse año tras año, día tras día. Eran una sombra, un recordatorio constante de que se necesitaba un sacrificio mejor, una sangre más poderosa, un pacto definitivo. Y es aquí donde entra la gloria incomparable de nuestro Señor Jesús. Él no vino a establecer un pacto más, Él vino a establecer el nuevo pacto, el pacto final y eterno entre Dios y la humanidad. Y este pacto no fue sellado con la sangre de animales, sino con su propia sangre divina y perfecta. Cuando Jesús en la última cena levantó la copa y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, estaba anunciando el fin de la era de la sombra y el comienzo de la era de la realidad. Estaba declarando que su vida derramada en la cruz sería el sello único, suficiente y eterno. La carta a los Hebreos, que es el libro que nos explica la superioridad del nuevo pacto, nos revela por qué la sangre de Cristo es el sello supremo. En el capítulo 9 nos explica que los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una vez al año en el lugar santísimo con sangre ajena. Pero luego dice en los versículos 12 y 14: pero Cristo, habiendo entrado una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Analicemos esta verdad que cambia la historia. La sangre de Cristo es suprema por varias razones. Primero, es su propia sangre. No es la sangre de un sustituto animal, es la sangre del Hijo de Dios, sangre divina con un valor infinito. Segundo, Él entró una vez para siempre. Su sacrificio no necesita repetirse.
es completo, perfecto y eterno. Tercero, lo que obtuvo no fue una redención temporal, sino una eterna redención. Su sangre nos compró la libertad para siempre. Y cuarto, su poder limpiador no es superficial, llega al lugar más profundo, limpiará vuestra conciencia. Es una sangre que nos transforma desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, la sangre de Cristo no es un sello más entre muchos, es el sello. Es el sello del pacto final, del pacto eterno, del pacto de gracia. Cuando tú aplicas por fe la sangre de Cristo sobre tu vida o sobre tu hogar, no estás invocando un poder temporal o limitado, estás invocando el poder del pacto eterno de Dios. Estás activando el sello que tiene la autoridad suprema en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Estás presentando ante el mundo espiritual la firma del Rey del Universo, una firma que ninguna fuerza demoníaca puede falsificar ni ignorar. Este sello supremo nos da beneficios incomparables, nos da redención total y eterna del pecado y del poder del enemigo, nos da acceso directo y sin temor al trono de la gracia, nos da la garantía de nuestra herencia celestial y nos da la protección más poderosa que existe contra todo ataque del destructor. La sangre de Cristo es nuestro título de propiedad, nuestro pasaporte al cielo y nuestra muralla de fuego aquí en la tierra. Es esta sangre, la del Cordero sin mancha, la que vamos a aprender a usar como el sello divino para blindar cada área de nuestra vida. Y el primer territorio que debemos aprender a reclamar y a sellar bajo esta autoridad suprema es el lugar físico donde habitamos, el epicentro de nuestra vida familiar, nuestro hogar. Amados, la revelación del poder incomparable de la sangre de Cristo como el sello del pacto eterno es la llave que abre la puerta a nuestra autoridad. Pero una llave no sirve de nada si no se inserta en una cerradura específica. Ahora vamos a tomar esta llave maestra y a usarla para asegurar el primer y más fundamental territorio que Dios nos ha confiado, nuestro hogar físico. Porque tu casa es el lugar donde vives, duermes, comes y crías tu familia. No es un simple conjunto de paredes y techo, es un territorio espiritual. Y como todo territorio, puede ser reclamado para la luz o invadido por la oscuridad. Hoy aprenderemos a reclamarlo y a blindarlo para el reino de Dios. Debemos entender que el mundo espiritual opera bajo principios legales. Hay espíritus territoriales, fuerzas de la oscuridad que intentan establecer fortalezas en lugares específicos. A veces la historia pasada de una casa o del terreno sobre el que fue construida, quizás hubo violencia, brujería, inmoralidad grave, puede haber dejado una puerta abierta, un derecho legal residual para que ciertas atmósferas de opresión permanezcan. O quizás sin darnos cuenta nosotros mismos hemos abierto puertas a través de objetos que hemos traído a casa, música que hemos escuchado o películas que hemos visto, contaminando la atmósfera espiritual. El resultado es un hogar donde no hay paz, donde las peleas son constantes, donde se siente una pesadez inexplicable. Pero la noticia gloriosa es que la sangre de Jesucristo es el agente limpiador y la declaración de propiedad más poderosa que existe, capaz de anular cualquier derecho legal anterior del enemigo sobre tu territorio. Y el modelo perfecto para entender cómo aplicar esta protección nos lo dio Dios mismo en la noche más crucial de la historia de Israel, la noche de la Pascua. Como recordamos, Dios ordenó a cada familia israelita tomar la sangre de un cordero y pintar los postes y el dintel de su puerta. Esa sangre es la señal que detendría al ángel de la muerte. Analicemos la teología profunda de ese acto. La sangre no cambiaba la naturaleza de la casa por dentro. No hacía la familia más santa. La sangre era una declaración legal puesta en la puerta, en el punto de entrada. Era una orden de restricción celestial. Era Israel diciendo, por este pacto de sangre declaramos que este territorio le pertenece a Jehová. Espíritu de muerte, no tienes jurisdicción aquí, tu autoridad termina en este umbral. Era un acto de fe que establecía una frontera espiritual inviolable. El libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 23, nos describe la acción divina. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué revelación tan poderosa. No solo era el ángel el que pasaba de largo, era Jehová mismo el que se paraba en esa puerta ensangrentada y actuaba como el guardián divino, impidiendo activamente que el destructor entrara. Hoy la sangre de Jesús, nuestro Cordero Pascual, tiene un poder infinitamente superior. Cuando tú, por un acto de fe y como sacerdote de tu hogar, aplicas espiritualmente la sangre de Cristo sobre tu casa, estás haciendo exactamente lo mismo que los israelitas. Estás marcando tu propiedad. Estás activando el pacto. Y estás invitando a la presencia protectora de Dios a que se pare en tu puerta y le diga todo plan del enemigo. Hasta aquí llega. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? No es un ritual supersticioso. Es una oración de autoridad. Puedes caminar físicamente por tu casa, simplemente hacerlo en tu espíritu. Y declaras con fe.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo ahora aplico la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo sobre esta casa. Pinto espiritualmente los dinteles y los postes de cada puerta y cada ventana con su sangre redentora. Selló esta casa desde el techo hasta los cimientos, desde la pared del frente hasta la pared de atrás, con el poder del pacto eterno. Por la autoridad de esa sangre, cancelo ahora todo derecho legal que el enemigo crea tener sobre este lugar por pecado pasado, mío o de antiguo morador. Rompo toda maldición territorial, toda asignación de espíritus de ruina, de enfermedad, de contienda o de inmoralidad. Declaro que este territorio es redimido y santificado por la sangre del Cordero. Y le hablo ahora a todo espíritu inmundo, a toda presencia de oscuridad que haya intentado hacer de esta casa su morada, y le ordeno en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, fuera de aquí. Esta casa no les pertenece, le pertenece al Rey de Reyes. Y establezco por decreto que esta es una casa de paz, una casa de luz, una casa de bendición, una morada para la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Este acto de sellar tu hogar físico es el primer paso para construir una fortaleza impenetrable. Has limpiado el terreno, has establecido la frontera y has declarado quién es el dueño. Has creado un santuario. Pero una casa, por muy protegida que esté, no es un hogar si las relaciones entre quienes viven dentro de ella están rotas. El siguiente paso es aplicar este mismo sello poderoso no solo a las paredes, sino a los corazones. Amado, qué paz tan grande inunda nuestro espíritu al saber que nuestra casa física puede ser sellada y blindada por el poder de la sangre de Cristo. Hemos establecido una fortaleza, un santuario. Pero una casa bellamente decorada y espiritualmente limpia se convierte en una prisión miserable si las relaciones entre las personas que viven dentro de ella están rotas, llenas de tensión, de amargura o de indiferencia. El enemigo, al ver que no puede derribar las paredes exteriores, a menudo cambia su estrategia y comienza a sembrar minas en el campo de las relaciones interiores. Por eso, el siguiente acto del sacerdocio es tomar ese mismo sello poderoso de la sangre y aplicarlo no solo a los ladrillos, sino a los lazos que nos unen como familia. Debemos entender que la sangre de Cristo no solo tiene poder sobre los espíritus territoriales, sino también sobre los espíritus que atacan las relaciones, el espíritu de contienda, el espíritu de celo, el espíritu de amargura, el espíritu de rebeldía. Estos son los invasores invisibles que entran en un hogar y comienzan a envenenar la atmósfera, creando malentendidos donde no los había, magnificando pequeñas ofensas hasta convertirlas en muros de separación y enfriando el amor que una vez ardía con fuerza. Y la sangre de Jesús es el antídoto divino contra cada uno de estos venenos. Pensemos primero en la relación matrimonial. Es el corazón del hogar, el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Y por eso es el blanco preferido del enemigo. Él odia la imagen de unidad y de amor entre un esposo y una esposa, porque es un reflejo terrenal de la relación entre Cristo y su iglesia. Su estrategia es sembrar pequeñas semillas de irritación, de egoísmo, de falta de comunicación, hasta que esas semillas crecen y ahogan el jardín del amor. La sangre de Cristo tiene el poder de arrancar esas malas hierbas de raíz. Aplicar la sangre sobre el matrimonio es un acto de guerra espiritual contra el espíritu de divorcio y de contienda. Es pararse en la brecha y declarar: en el nombre de Jesús aplico la sangre de Cristo sobre mi matrimonio. Cancelo toda palabra de maldición, toda herida del pasado, toda raíz de amargura que intente separarnos. Declaro que la sangre de Jesús limpia nuestra comunicación, restaura nuestra intimidad y renueva nuestro primer amor. Espíritu de división, no tienes parte ni lugar aquí. Este matrimonio está sellado para la gloria de Dios. Esta oración, hecha con fe, levanta una muralla de fuego alrededor del pacto matrimonial. Luego, extendemos ese sello sobre nuestros hijos. Ellos son la herencia de Jehová, pero también son flechas que el enemigo quiere quebrar o desviar. Él ataca sus mentes con confusión, sus corazones con rebeldía, sus emociones con miedo o con inseguridad. La sangre de Cristo es el escudo que protege su identidad y su destino. Como sacerdotes, los cubrimos y sellamos. Declaramos: aplico la sangre de Cristo sobre la vida de mis hijos nombres. Selló su mente contra toda mentira y toda confusión. Selló su corazón contra toda herida de rechazo y toda tentación. Selló su espíritu para que sean sensibles a tu voz. Declaro que son linaje escogido, apartado para ti, y que ningún plan del enemigo para desviarlos de tu propósito prosperará. Y este sello se extiende a todas las relaciones dentro del hogar, entre hermanos, entre padres e hijos ya adultos, incluso con aquellos familiares que no viven bajo nuestro techo, pero con quienes mantenemos un lazo. La sangre de Cristo tiene el poder de sanar relaciones rotas, de traer reconciliación donde parece imposible y de proteger los lazos de amor de los ataques del enemigo que busca sembrar discordia. La palabra de Dios nos da el fundamento para esta obra de sellamiento relacional. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, Pablo nos revela uno de los milagros más grandes de la sangre, hablando de la separación que existía entre judíos y gentiles.
Él dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué revelación tan poderosa! La sangre de Cristo tiene el poder de tomar a dos partes que estaban lejos, separadas por muros de odio, de prejuicio, de heridas, y hacerlas cercanas, unirlas en una nueva relación de paz. Si la sangre tuvo el poder de derribar el muro milenario entre judíos y gentiles, ¿cuánto más poder tiene para derribar los muros de silencio entre un esposo y una esposa, o el muro de rebeldía entre un padre y un hijo? La sangre es el agente de reconciliación por excelencia. Por lo tanto, no te resignes a vivir en un hogar lleno de tensión. No aceptes la división como algo normal. Levántate en tu autoridad sacerdotal y empieza a aplicar el sello de la sangre sobre cada relación. Pinta con fe los dinteles de los corazones de tu familia. Limpia la atmósfera de tu hogar no solo de presencias malignas, sino también de los residuos tóxicos, de las palabras hirientes y de las ofensas no perdonadas. Has sellado el territorio físico. Habrás sellado los lazos que unen a las personas que lo habitan. Has construido una fortaleza exterior y has comenzado a sanar y a proteger el interior, pero el enemigo es astuto. Sabe que si no puede destruir la casa desde afuera ni dividirla desde adentro, intentará atacar individualmente a cada miembro, especialmente en sus áreas más vulnerables. Amado sacerdote, ¿qué seguridad nos da el haber establecido la muralla de la sangre alrededor de nuestro hogar y de nuestros lazos familiares? Pero un general sabio sabe que la protección de la ciudad no es suficiente si el enemigo puede infiltrarse y atacar a los ciudadanos individualmente dentro de las murallas. De la misma manera, nuestra labor de cobertura no termina con sellar la casa y las relaciones. Debemos extender ese blindaje divino de forma personal y específica sobre cada miembro de nuestra familia, cubriendo las áreas más vulnerables donde el enemigo busca lanzar sus ataques más íntimos. Hoy aprenderemos a aplicar la sangre de Cristo como un sello personal sobre la mente, el corazón y el cuerpo de nuestros seres amados. El primer y más estratégico campo de batalla individual es la mente. Como hemos aprendido, la mente es el centro de comando. Es donde se forman las creencias, se toman las decisiones y se establece la identidad. El enemigo lo sabe. Y su ataque principal contra nuestros hijos y también contra nuestro cónyuge, nosotros mismos, es bombardear la mente con mentiras. Mentiras sobre quiénes son, no eres suficiente, eres un error. Mentiras sobre Dios, Él no te ama, Él está enojado contigo. Mentiras sobre su futuro, nunca saldrás de esto, no tienes esperanza. Y mentiras sobre la verdad misma, ideologías confusas, valores del mundo. Si Él logra conquistar la mente, ha conquistado a la persona. Por eso debemos usar el poder purificador y protector de la sangre de Cristo para blindar la mente de nuestra familia. La sangre no solo perdona el pecado, también limpia la contaminación mental. Tiene el poder de lavar las imágenes impuras que han visto, de silenciar las palabras de maldición que han escuchado y de deshacer los nudos de confusión que el enemigo ha intentado tejer. Aplicar la sangre sobre su mente es un acto de guerra contra el espíritu de engaño y de confusión. Nuestra oración de sellamiento debe incluir esta declaración específica. En el nombre de Jesús, aplico ahora la sangre preciosa de Cristo sobre la mente de mi esposo o esposa nombre, sobre la mente de mi hijo nombre, sobre la mente de mi hija nombre. Lavo y limpio su pensamiento con la sangre del Cordero. Cancelo toda la mentira del enemigo que intenta echar raíz en su entendimiento. Selló su mente para que sea una mente renovada, una mente que piensa la verdad, que discierne el engaño y que está cautiva a la obediencia de Cristo. Declaro que tiene la mente de Cristo. El segundo territorio vital que debemos sellar es el corazón. Si la mente es el centro de comando, el corazón es la sede de las emociones, de los afectos, de las heridas y de las motivaciones. El enemigo ataca el corazón con flechas de rechazo, de amargura, de lujuria, de miedo. Busca herir las emociones para controlar las decisiones. Busca contaminar los afectos para desviar el amor que le pertenece a Dios. Busca sembrar raíces de amargura que envenenen toda la vida. La sangre de Cristo es el único antídoto lo suficientemente poderoso como para sanar las heridas del corazón y purificar su fuente. La Biblia nos dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados del corazón. Y esa sanidad fluye a través de su sangre. Cuando aplicamos la sangre sobre el corazón de nuestros seres amados, estamos invitando al médico divino a que entre con su bálsamo sanador. Estamos pidiendo que su amor perfecto eche fuera todo temor. Estamos declarando que ese corazón le pertenece a Él y que ningún ídolo ni afecto desordenado tiene derecho a reinar allí. Nuestra oración de cobertura debe resonar con esta protección del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Cristo sobre el corazón de mi familia. Sello sus emociones bajo el gobierno de tu paz. Sano toda herida de rechazo, de abandono o de traición con el poder sanador de tu sangre. Purifico sus afectos para que amen lo que tú amas y aborrezcan lo que tú aborreces.
Guardo su corazón de toda raíz de amargura y de toda tentación impura. Declaro que sus corazones son tierra santa, habitados por tu Espíritu Santo. Y finalmente, extendemos este sello divino sobre el cuerpo físico. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el enemigo lo ataca con enfermedad, con accidentes, con dolencia, buscando debilitarnos, distraernos y robarnos la capacidad de servir a Dios con toda nuestra fuerza. La sangre de Cristo, que fluyó de un cuerpo herido por nosotros, tiene poder sobre toda enfermedad y sobre todo plan de destrucción física. La promesa de protección del Salmo 91 incluye explícitamente la protección física. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esa promesa se activa y se sella con la sangre del nuevo pacto. Aplicar la sangre sobre el cuerpo de nuestros hijos es un acto de fe que declara que sus vidas están escondidas en Cristo, fuera del alcance del destructor. Completamos nuestro blindaje personal con esta declaración. Señor Jesús, por el poder de tu sangre derramada, sello ahora el cuerpo físico de mi hijo de mi hija nombre. Declaro sobre ellos la promesa del Salmo 91. Ninguna plaga tocará su morada, ningún accidente los alcanzará, ninguna enfermedad prevalecerá contra la vida que fluye de tu sangre. Los cubro de pies a cabeza, son templos de tu Espíritu sano, fuerte y protegido para tu gloria. Hemos blindado el territorio físico de nuestro hogar. Hemos sellado los lazos relacionales y ahora hemos aplicado una cobertura personal y específica sobre la mente, el corazón y el cuerpo de cada miembro de nuestra familia. La fortaleza está casi completa, pero hay un área más, una que el enemigo ataca constantemente para traer ansiedad y división a nuestros hogares, el área de nuestra provisión. Amados sacerdotes del reino, hemos erigido murallas de protección divina alrededor de nuestro hogar, de nuestras relaciones y de la vida individual de cada miembro de nuestra familia. Pero el enemigo, en su astucia, sabe que hay una puerta trasera por la cual a menudo logra infiltrarse para traer ansiedad, división y desesperanza a nuestros hogares. Esa puerta es el área de nuestras finanzas. La preocupación por el dinero, el miedo a la escasez, la presión de las deudas son algunas de las armas más eficaces que él usa para robarnos la paz y desviar nuestra mirada de Dios. Por eso, nuestro acto de sellamiento no está completo hasta que no aprendemos a aplicar el poder de la sangre de Cristo también sobre nuestra provisión. Debemos entender que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo, es simplemente una herramienta, un recurso. Pero debido al poder que tiene nuestro mundo, se ha convertido en un campo de batalla espiritual intenso. El enemigo ataca nuestra finanza con varios espíritus. El espíritu de escasez que nos susurra constantemente, no hay suficiente. El espíritu de deuda que nos atrapa en un ciclo de esclavitud financiera. Y lo que la Biblia llama el devorador, esa fuerza invisible que parece consumir nuestros recursos a través de gastos inesperados, reparaciones constantes o pérdidas inexplicables. Su objetivo es mantenernos en un estado de angustia financiera que nos impida ser generosos y que nos haga dudar de la bondad de nuestro Padre. Pero la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto eterno, tiene una autoridad superior sobre todos estos espíritus. Así como la sangre rompe las maldiciones generacionales de enfermedad o de vicio, también tiene el poder de romper toda la maldición generacional de pobreza o de ruina que haya operado en nuestra familia. Si has visto un patrón constante de fracaso financiero en tu linaje, hoy puedes pararte en la brecha, aplicar la sangre de Cristo sobre tu historia económica y declarar que esa maldición se detiene contigo. Estás estableciendo una nueva línea de herencia financiera, una basada en la bendición del pacto. Más allá de romper maldiciones, aplicar la sangre sobre nuestra finanza es, ante todo, un acto de consagración. Es el reconocimiento de que nuestro dinero no es nuestro, es de Dios. Nosotros somos simplemente los administradores. Cuando sellamos nuestro trabajo, nuestro salario, nuestra cuenta bancaria con la sangre de Cristo, estamos haciendo una declaración profética. Padre, este recurso te pertenece a ti. Renuncio a mi título de dueño y acepto mi rol de mayordomo fiel. Te consagro estos bienes para que sean usados para tu gloria y para la extensión de tu reino. Esta oración de consagración cambia por completo nuestra relación con el dinero. Deja de ser nuestro amo para convertirse en nuestro siervo y en el siervo de Dios. Una vez que hemos consagrado nuestros recursos, la sangre de Cristo se convierte en nuestro escudo protector contra el devorador. En el libro de Malaquías capítulo 3, Dios le promete a su pueblo que si son fieles en traer sus diezmos y ofrendas a su casa, Él hará algo asombroso. En el versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. El diezmo es un acto de obediencia que reconoce la propiedad de Dios. Y la sangre de Cristo es el sello que activa la plenitud de esa promesa. Cuando tú, como mayordomo fiel, has honrado a Dios con tus primicias, tienes la autoridad legal para pararte sobre esa promesa y usar la sangre de Cristo para reprender al devorador. Puedes orar con autoridad.
En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre que sella mi pacto de obediencia, yo reprendo ahora todo espíritu devorador que intente tocar mi finanza. Ato toda plaga sobre mis ingresos, ato todo gasto inesperado enviado por el infierno. Declaro que mis recursos están sellados, protegidos y que darán fruto abundante para el reino de Dios. Has activado la protección divina sobre tu cosecha. Finalmente, la sangre de Cristo es la que activa y garantiza el pacto de provisión que tenemos con nuestro Padre. La Biblia está llena de promesas de que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Y la sangre de Jesús es el amén de Dios a cada una de esas promesas. Él la firma que las hace legalmente nuestras. Cuando declaramos la sangre sobre nuestra necesidad económica, no estamos pidiendo una limosna. Estamos recordándole al cielo y a nosotros mismos que tenemos un contrato de provisión vigente, sellado con la moneda más valiosa del universo. La oración de sellamiento financiero, entonces, es una oración de autoridad y de fe. Es declarar: Padre, aplico la sangre de Cristo sobre mi trabajo, mi negocio. Que sea bendecido y prosperado para tu gloria. Aplico la sangre sobre mis ingresos, que sean santificados y multiplicados. Aplico la sangre sobre mis ahorros y mis posesiones, que sean protegidos del devorador. Rompo toda maldición de escasez sobre mi vida y declaro que camino bajo un pacto de abundancia, no para acumular, sino para ser un canal de tu bendición. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Úsalo como tú quieras. Qué libertad tan inmensa es vivir con nuestras finanzas selladas bajo la sangre de Cristo. La ansiedad por el dinero pierde su poder. El miedo a la escasez es reemplazado por la confianza en nuestro proveedor. Y nuestra relación con los recursos materiales se transforma de una de esclavitud a una de mayordomía gozosa. Hemos aprendido a sellar nuestro territorio físico, nuestras relaciones, nuestra vida individual y ahora nuestra provisión. Parece que todas las áreas vitales están cubiertas. Pero todas estas aplicaciones del sello solo tienen poder si entendemos y practicamos la mecánica espiritual correcta. No es una fórmula mágica, es un acto de fe que debe hacerse con autoridad. Amados, hemos desempacado un tesoro de revelación. Hemos entendido el poder incomparable de la sangre de Cristo como el Señor Supremo del Pacto Eterno y hemos aprendido cómo aplicarlo a cada área vital de nuestra vida, nuestro hogar, nuestras relaciones, nuestro ser individual y nuestra finanza. Pero todo este conocimiento, por glorioso que sea, es inútil si no entendemos la mecánica espiritual que activa su poder. Porque el sellamiento con la sangre no es un ritual mágico que funciona automáticamente al decir las palabras. No es una fórmula supersticiosa. Es un acto de fe declarada, ejercido con la autoridad que nos ha sido delegada. Hoy vamos a aprender cómo aplicar este sello no con temor ni con duda, sino con la autoridad de un hijo del rey que sabe lo que le pertenece. Lo primero que debemos demoler es la idea de que la sangre de Cristo funciona como un amuleto. Un amuleto es un objeto al que se le atribuye un poder mágico intrínseco, independientemente de la fe de quien lo usa. Pero la sangre de Cristo no opera así. Su poder es infinito, sí, pero se activa y se aplica en nuestra vida a través de un canal, nuestra fe. Sin fe, es como tener una cuenta bancaria con millones de dólares, pero sin la tarjeta ni la clave para acceder a ello. La fe es la tarjeta y la clave que nos da acceso al poder ilimitado de la sangre. Entonces, ¿qué es la fe en este contexto? No es un sentimiento, no es esperar a sentir que la sangre está funcionando. La fe es la certeza absoluta, basada en la palabra de Dios, de que la sangre de Cristo ya hizo todo lo que hemos aprendido. Ya nos limpió, ya nos redimió, ya nos dio acceso, ya pagó por nuestra sanidad, ya rompió las maldiciones. Nuestra fe no intenta hacer que la sangre funcione. Nuestra fe simplemente se para sobre la obra consumada de la sangre y la declara como una realidad presente. Y esta fe no puede permanecer en silencio. Debe ser declarada. Este es el segundo componente crucial. En el reino de Dios, la boca es el interruptor que activa el poder. Dios creó el universo hablando. Jesús sanó a los enfermos y reprendió a los demonios hablando. Y a nosotros se nos ha dado una medida de esa misma autoridad creativa y ejecutiva en nuestra boca. Cuando tú declaras por fe, aplico la sangre de Cristo sobre mi hijo, no estás solo expresando un deseo, estás liberando una sustancia espiritual, estás ejecutando una orden legal en el mundo invisible. Tu voz llena de fe es el vehículo que transporta el poder de la sangre desde el cielo hasta tu situación en la tierra. El Señor Jesús nos enseñó este principio de la fe declarada de una forma radical. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23, nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjate en la acción que desata el milagro. No es solo creer en el corazón, es decirle al monte. Es usar nuestra boca como un instrumento de autoridad para hablarle directamente al problema basándonos en nuestra fe.
Aplicar la sangre de Cristo es hablarle a la enfermedad, a la escasez, a la división y decirle, monte, quítate, porque la sangre de Cristo ya pagó por mi victoria. Por lo tanto, la oración de sellamiento no se hace con una voz tímida ni con un corazón lleno de duda. Se hace con autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? No viene de nosotros, viene de nuestra posición como hijos de Dios y de nuestra comisión como sacerdotes de nuestro hogar. Oramos no como mendigos pidiendo un favor, sino como embajadores del Rey ejecutando sus decretos. Oramos sabiendo que no estamos solos, que todo el ejército del cielo respalda la palabra que sale de nuestra boca cuando está alineada con la palabra de Dios. Esta autoridad debe manifestarse en nuestro tono y en nuestras palabras. Dejamos de decir, Señor, si es tu voluntad, por favor, protege a mi hijo. Y empezamos a declarar, Padre, basándome en el pacto sellado con la sangre de Jesús, declaro tu protección sobre mi hijo. En el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra él prosperará. La primera es una oración de incertidumbre. La segunda es una oración de autoridad que ejecuta una promesa. No tengan miedo de sonar arrogante. La verdadera humildad no es dudar del poder de Dios, es depender tanto de Él que nos atrevemos a hablar como Él habla. La arrogancia es intentar pelear con nuestra propia fuerza. La autoridad es usar las armas que Él nos ha dado. Cuando declaras la sangre de Cristo con fe, no estás presumiendo de tu poder, estás exaltando el poder invencible de su sacrificio. Así que la mecánica es esta. Primero, cree en tu corazón la verdad de lo que la sangre de Cristo ya hizo por ti y por tu familia. Medita las escrituras que lo confirman. Segundo, habla esa verdad con tu boca. No ores en silencio. Declara la sangre. Aplícala verbalmente sobre cada área. Tercero, hazlo con autoridad, no con miedo. Recuerda quién eres y a quién representa. Y cuarto, hazlo con persistencia. El sellamiento no es un acto de una sola vez, es una disciplina diaria del sacerdote vigilante. Cuando aprendemos a operar de esta manera, nuestra oración de sellamiento se convierte en una fortaleza inexpugnable. Hemos aprendido a activar el poder. Pero toda fortaleza, por muy bien construida que esté, requiere un guardián fiel. Porque el sello protege, sí, pero también exige de nosotros una responsabilidad. Amados, qué seguridad tan gloriosa inunda nuestra alma al entender la mecánica espiritual para aplicar el sello de la sangre de Cristo. Saber que tenemos un arma tan poderosa para blindar nuestro hogar, nuestra familia y nuestra finanza nos llena de una confianza sin igual. Hemos aprendido a activar el poder, pero como todo poder y toda autoridad viene acompañado de una responsabilidad. El sello de la sangre no es una póliza de seguro mágica que nos permite vivir descuidadamente creyendo que estamos protegidos, hagamos lo que hagamos. El sello es un pacto y todo pacto tiene dos partes. Dios ha cumplido la suya de forma perfecta y eterna a través de la sangre de Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros caminar de una manera que honre y mantenga la integridad de ese sello. Debemos entender que la protección de la sangre opera bajo principios legales espirituales. La sangre establece una frontera, una jurisdicción del reino de Dios. Pero si nosotros, que somos los guardianes de ese territorio, deliberadamente abrimos una puerta desde adentro e invitamos al enemigo a entrar, estamos creando una brecha legal en nuestra propia muralla. El pecado consciente y no confesado, la tolerancia a la oscuridad dentro de nuestro hogar consagrado, es como hacerle un agujero a la muralla que la sangre ha construido. El sello sigue siendo poderoso, pero nosotros mismos hemos comprometido su integridad. Pensemos en la historia de Acán en el libro de Josué. El pueblo de Israel había consagrado la ciudad de Jericó a Dios. Todo el botín debía ser destruido o dedicado al tesoro del Señor. Pero Acán en secreto codició y tomó un manto babilónico, plata y oro y lo escondió en su tienda. Su pecado personal cometido dentro del campamento sellado por el pacto creó una brecha. Y en la siguiente batalla contra Jai Israel, que antes era invencible, fue humillantemente derrotado. Dios mismo le dijo a Josué que no estaría más con ellos hasta que no quitaran el anatema, los malditos en medio de ellos. El pecado tolerado anuló la cobertura del pacto. Esta historia nos enseña una lección solemne. La oración de sellamiento con la sangre es poderosísima, pero no es una licencia para pecar. No podemos, por ejemplo, sellar nuestro matrimonio con la sangre cada noche y luego pasar el día coqueteando con la inmoralidad en internet o alimentando la amargura contra nuestro cónyuge. No podemos sellar a nuestros hijos contra la rebeldía y luego permitirles llenar su mente con música o videojuegos que glorifican esa misma rebeldía. Seríamos guardianes hipócritas, orando por protección mientras dejamos la puerta abierta al invasor. Esto no es para traernos condenación, al contrario, es para despertarnos nuestra responsabilidad y nuestro poder. Como sacerdotes de nuestro hogar, no solo tenemos la autoridad para aplicar el sello, sino también la responsabilidad de mantener la santidad del territorio sellado. Somos los guardianes de la atmósfera. Somos los que debemos discernir qué influencias son bienvenidas y cuáles deben ser echadas afuera. Somos los que debemos ser rápidos para arrepentirnos de nuestro propio pecado y para guiar a nuestra familia al arrepentimiento.
¿Cómo mantenemos la integridad del sello en la práctica? Primero, a través de nuestra propia vigilancia personal. Debemos ser como los atalayas en el muro, constantemente examinando nuestro propio corazón y nuestras propias acciones. ¿Estoy caminando en integridad? ¿Hay algún área de pecado secreto en mi vida que le está dando al enemigo un derecho legal? ¿Estoy alimentando mi espíritu con la palabra y la oración o lo estoy contaminando con el mundo? Nuestra santidad personal es la primera línea de defensa de nuestro hogar. Segundo, debemos ser guardianes de las puertas de nuestro hogar. Las puertas principales son los ojos y los oídos de nuestra familia. ¿Qué estamos permitiendo que entre a través de la televisión, de internet, de la música? ¿Estamos siendo intencionales en llenar nuestra casa con una atmósfera que honre a Dios o estamos permitiendo pasivamente que la cultura del mundo la contamine? Esto requiere decisiones valientes, a veces impopulares, pero son las decisiones de un sacerdote que ama más a Dios que a la aprobación del mundo. Tercero, debemos ser rápidos en resolver los conflictos. Como aprendimos en una enseñanza anterior, el enojo no resuelto es una puerta abierta para el diablo. Un hogar donde la amargura y el resentimiento se dejan anidar es un hogar cuya muralla espiritual está llena de grietas. Mantener la integridad del sello requiere la práctica constante del perdón, de la humildad y de la comunicación que busca la reconciliación. La palabra de Dios nos llama a esta vigilancia activa. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, después de advertirnos que el diablo anda como león rugiente, nos da la orden, sed sobrios y velad. Sobrio significa tener una mente clara, no estar intoxicado con el pecado o las distracciones del mundo. Y velar significa estar despiertos, alertas, vigilantes. La protección divina no anula nuestra responsabilidad de vigilar. Entender esto no nos debe llenar de miedo, sino de un sentido de propósito. No somos simples beneficiarios pasivos de la protección de la sangre. Somos socios activos de Dios en la defensa de su reino. Nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestra vigilancia son la forma en que honramos el pacto que Él selló con un precio tan alto. Es nuestra respuesta de amor a su sacrificio. Mantener la integridad del sello es entonces un acto continuo de mayordomía espiritual. Es cuidar el tesoro que se nos ha confiado. Y cuando vivimos de esta manera, cuando nuestro hogar no solo está sellado por fuera, sino que también está siendo santificado por dentro, entonces ese hogar deja de ser un simple refugio. Se convierte en algo mucho más glorioso. Se convierte en una plataforma, en una base de operaciones, de la cual la luz y el poder de Dios pueden empezar a brillar hacia un mundo en oscuridad. Amado, qué paz tan profunda nos da el saber que la sangre de Cristo es nuestro sello invencible y que nuestra vigilancia fiel mantiene la integridad de esa protección. Pero si nos quedamos aquí, si pensamos que el único propósito de sellar nuestro hogar, nuestra familia y nuestra finanza es simplemente mantener el mal afuera para poder vivir una vida cristiana cómoda y sin problemas, nos estaríamos perdiendo la mitad más gloriosa de la revelación, porque el corazón de nuestro Dios nunca es meramente defensivo. Su corazón es siempre redentor, expansivo y misionero. El sellamiento no es el fin del camino, es la preparación del terreno. El propósito final de un territorio consagrado no es solo ser un refugio seguro, sino convertirse en una plataforma de lanzamiento para la gloria de Dios. Pensemos en el tabernáculo en el desierto o en el templo de Jerusalén. Eran lugares increíblemente santos, apartados, sellados por rituales y por la presencia misma de Dios. Pero ¿cuál era su propósito final? No era ser museo sagrado para ser admirado desde lejos. Eran el epicentro desde el cual la presencia, la ley y la gloria de Dios debían irradiarse hacia toda la nación y eventualmente hacia todo el mundo. Eran cuarteles generales divinos. De la misma manera, tu hogar, una vez sellado y santificado por la sangre de Cristo, deja de ser un simple búnker espiritual. Se convierte en un tabernáculo viviente, en un templo familiar, en el lugar escogido por Dios para manifestar su presencia de una manera tangible en tu vecindario. Cuando tu hogar está sellado, no solo está protegido del mal, sino que es llenado con el bien supremo, la presencia misma del Espíritu Santo. La atmósfera que antes limpiamos con la sangre de la alabanza ahora se convierte en una atmósfera cargada de la gloria de Dios. Y esa presencia ya no puede ser contenida dentro de las cuatro paredes. Comienza a desbordarse. Tus vecinos pueden que no entiendan por qué, pero sentirán una paz diferente al pasar frente a tu casa. Tus amigos, al entrar, sentirán una atmósfera de amor y aceptación que no encuentran en otro lugar. Tu hogar sellado se convierte en un imán para las almas sedientas, en un oasis de la presencia de Dios en medio del desierto del mundo. Tu familia sellada, caminando bajo el pacto de la sangre, se convierte en un testimonio viviente más poderoso que 1000 sermones. En un mundo donde los matrimonios se desmoronan, la unidad y el amor restaurado en tu relación se convierten en una valla publicitaria del poder redentor de Cristo. En una cultura donde los jóvenes se pierden en la confusión y la rebeldía, tus hijos, caminando en la identidad y el propósito que has decretado sobre ellos, se convierten en flechas de luz que desafían la oscuridad.
Tu familia deja de ser una simple unidad social para convertirse en una prueba irrefutable de que el evangelio funciona. Tus finanzas selladas, protegidas del devorador y consagradas a Dios, dejan de ser una fuente de ansiedad para convertirse en un río de bendición. La protección de la sangre no es para que acumules tesoros egoístas en la tierra, es para liberarte del miedo a la escasez y convertirte en un canal generoso de la provisión de Dios. Tu hogar se convierte en un centro de distribución del reino, desde donde fluye la ayuda al necesitado, el apoyo a la obra misionera y la siembra para futuras cosechas. Tu prosperidad sellada se convierte en un argumento irrefutable contra el espíritu de miseria y en una demostración de la fidelidad de tu Padre Celestial. El Señor Jesús nos dio esta comisión final y gloriosa en el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, Él nos mira a los ojos y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu hogar sellado, tu familia restaurada, tus finanzas consagradas son esa luz. Y Jesús nos ordena que no la escondamos debajo de la mesa del miedo o de la comodidad egoísta. Debemos ponerla en alto sobre el candelero para que alumbre. ¿A quién? A todos los que están en casa, sí, pero también delante de los hombres, delante del mundo que nos observa. ¿Con qué propósito? No para nuestra propia gloria, sino para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el propósito final. El sellamiento nos protege para que podamos brillar sin impedimento. Nos santifica para que la luz que irradiemos sea pura. Nos libera para que podamos dedicarnos por completo a la misión. Tu hogar no es el destino final. Es la base de operaciones desde la cual eres lanzado al mundo como un agente de transformación. Qué perspectiva tan elevada y tan llena de propósito. Ya no oramos por protección solo para estar seguros. Oramos por protección para poder ser peligrosos para el reino de las tinieblas. Sellamos nuestro territorio no para aislarnos del mundo, sino para convertirlo en una embajada del cielo, desde la cual invadimos al mundo con el amor, la luz y el poder de nuestro Rey. Y ahora, con esta visión completa ardiendo en nuestro espíritu, con la revelación del poder del sello y la comprensión de su propósito final, nuestro corazón está listo. Estamos listos para tomar nuestra posición como sacerdotes, como guardianes, como embajadores y sellar esta enseñanza con la oración de activación que desatará este poder sobre cada área de nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu y hagas tuya esta oración de sellamiento con toda la autoridad que Cristo te ha dado. Padre Celestial, Dios del pacto eterno, venimos ante tu presencia no en nuestros propios méritos, sino cubiertos y amparados por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias porque en esa sangre tenemos redención, perdón de pecado, acceso a tu trono y la victoria sobre todo el poder de las tinieblas. Hoy, Señor, no solo te damos gracias por este regalo inmerecido, sino que nos levantamos la autoridad que nos ha dado como hijo tuyo y sacerdote de nuestro hogar para aplicar activamente este sello divino sobre cada área de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad de su sangre derramada, yo sello ahora mi hogar físico. Pinto espiritualmente los dinteles y los postes de cada puerta y cada ventana con la sangre del Cordero. Declaro que esta casa es territorio santo, propiedad exclusiva del reino de Dios. Cancelo y anulo todo derecho legal que el enemigo crea tener sobre este lugar por pecados pasados o por objetos contaminantes. Rompo toda la maldición territorial y le hablo a todo espíritu inmundo de contienda, de enfermedad, de escasez o de opresión y le ordeno: sal fuera. Esta casa está sellada por la sangre y aquí solo puede habitar la paz y la presencia del Espíritu Santo. Por el poder de la sangre de Jesús, yo sello ahora los lazos familiares dentro de este hogar. Aplico la sangre sobre mi matrimonio o sobre mi futuro matrimonio. Cancelo todo plan de división, de infidelidad, de contienda o de frialdad. Declaro que la sangre de Cristo nos une, nos limpia, nos restaura y nos hace uno, como Cristo y su iglesia son uno. Aplico la sangre sobre mis hijos, menciona sus nombres, los marco como herencia de Jehová. Sello su relación conmigo y entre ellos. Que la sangre de Cristo nos limpie de toda amargura y nos llene de tu amor divino. Rompo toda cadena de disfunción familiar y declaro que somos una familia unida, fuerte y que te da la gloria. Por la autoridad de la sangre de Jesús, yo sello individualmente a cada miembro de mi familia. Sello la mente de mi cónyuge y de mis hijos. Que la sangre los limpie de toda mentira, de toda confusión, de toda fortaleza de negatividad. Que sus pensamientos sean cautivos a la obediencia de Cristo. Selló sus corazones. Que la sangre los sane de toda herida, los proteja de toda tentación impura y los llene de tu amor perfecto que echa fuera el temor. Sello su cuerpo, declaro que son templos del Espíritu Santo.
Que la sangre de Cristo los proteja de toda enfermedad, de toda la plaga y de todo accidente. Son guardados y preservados por el poder del Cordero. Por el poder invencible de la sangre de Jesús. Yo sello ahora nuestra finanza y nuestra provisión. Aplico la sangre sobre nuestro trabajo, sobre nuestros ingresos, sobre nuestras cuentas bancarias y sobre nuestras posesiones. Rompo toda maldición de escasez, de ruina y de deuda que haya operado en nuestro linaje. Reprendo ahora mismo a todo espíritu devorador en el nombre de Jesús y por la autoridad de su sangre. Consagro nuestros recursos a ti, Señor. Declaro que somos mayordomos fieles y que nuestras finanzas están bajo el pacto de tu provisión abundante, no para acumular, sino para ser un río de bendición. Activo ahora este sello por la fe. Creo en el poder consumado de la sangre de Cristo. Lo declaro con mi boca, con la autoridad de un hijo del rey. Y me comprometo a mantener la integridad de este sello, caminando en obediencia y guardando las puertas de mi hogar y de mi corazón de toda contaminación. Este hogar, esta familia, esta finanza, ya no son territorios en disputa. Son territorios consagrados, sellados, protegidos y comisionados para tu gloria. Que tu presencia llene este lugar. Que tu paz reine en nuestros corazones. Y que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder invencible de la sangre de Jesús. Hecho está, sellado está, en el nombre de Jesús. Amén. Amado sacerdote del hogar, amada guardiana del pacto eterno, la enseñanza ha terminado. El sello ha sido revelado. El arma más preciosa y poderosa del cielo ha sido puesta en tus manos y activada en tu espíritu. A partir de hoy, ya no eres una fortaleza vulnerable esperando el próximo ataque. Eres un territorio consagrado, una embajada del cielo, sellada, blindada y protegida por la sangre invencible del Cordero de Dios. Ahora ve y vive diferente. Camina con la autoridad de un hijo del rey que sabe que su casa, su familia y su provisión están marcadas como propiedad exclusiva de Dios. No le temas más a las sombras que rondan. No te intimide por las amenazas del destructor. Cuando él vea la señal de la sangre sobre ti, está legalmente obligado a pasar de largo. Tu paz ha sido comprada a un precio incalculable. Ahora, defiéndela viviendo en la santidad que honra ese sello. Y si has recibido este sello divino en tu corazón, si te comprometes a vivir bajo la cobertura de este pacto eterno, te invito a que lo declares. Primero, estampa tu propio sello de fe. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu escudo y tu espada. Amén. Mi vida está sellada por la sangre de Cristo. Que tu comentario sea tu primer acto de fe al aplicar el sello. Una declaración pública que le notifica al mundo espiritual que has tomado posesión de tu herencia. Segundo, extiende la muralla de protección. Piensa en cuántas familias amadas por Dios viven expuestas al ataque simplemente porque nadie les ha enseñado el poder del sello. Tu me gusta este video es como colocar una piedra más en la muralla de otro hogar. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás entregando a otro sacerdote las llaves de la almería del cielo para proteger a su propia familia. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado con las armas y los secretos del reino para vivir una vida de victoria total, suscríbete y únete a esta comunidad de guerreros que estamos aprendiendo a caminar bajo el pacto de sangre. Gracias por tu corazón dispuesto a recibir esta verdad sagrada. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que la sangre de Cristo sea tu paz en la noche y tu protección en el día. Que limpie tu atmósfera, selle tus relaciones y te recuerde a cada instante que eres propiedad preciosa del Rey. Que vivas, te muevas y tengas tu ser bajo la cobertura inquebrantable del Cordero. Permanece bajo el sello.